Un saludo fraternal, mis queridos hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, jueves de la semana número 18 del tiempo ordinario. Hoy la iglesia está celebrando la memoria de un santo de una trascendencia que se distinguió increíblemente. Es hoy día uno de los más grandes santos de la Iglesia Católica. Y me refiero a San Juan María Vianney, mejor conocido como el Santo Cura de Ars, en Francia, claro está. Hoy pues vamos a estar reflexionando, ¿verdad?, en la lectura que nos propone las laudes. Y como siempre, esto es Palabra en Laudes, mis queridos hermanos. Hoy vamos a estar reflexionando en el texto de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 14, versículos 17 y 19. ¿Okay? Vamos a proclamar esta lectura que nos propone para hoy jueves de la semana 18 del tiempo ordinario. Año par, ¿verdad? Y nos dice San Pablo: no reina Dios por lo que uno come o bebe, sino por la justicia y por la paz y la alegría que da el Espíritu Santo. El que sirve así a Cristo agrada a Dios y lo aprueban los hombres. En resumen, esmerémonos en favorecer la paz y construir la vida común. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, mis queridos hermanos, esta lectura hoy, ¿verdad? Esta es la forma con que nos las pone el breviario, la liturgia de las horas. Voy a leerla de nuevo, pero esta vez la versión de la Biblia de Navarra, porque quizás de esta forma la vamos a entender un poco mejor. Nos dice la Biblia de Navarra, en este mismo texto de la carta a los Romanos, capítulo 14, versículos 17 al 19. Porque no consiste el reino de Dios en comer ni beber, sino que es justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Pues el que sirve de esta manera a Cristo agrada a Dios y es estimado por los hombres. Por tanto, busquemos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, para poder entender, mis queridos hermanos, para poder entender este texto, es sumamente importante entender el contexto histórico, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo aquí? En ese momento en que Pablo le escribió a los romanos, en esta parte del capítulo 14 de la carta a los romanos, ¿qué está sucediendo? En los primeros cristianos, básicamente junto con la Eucaristía, celebraban lo que se llamaba el ágape o la cena de caridad, ¿verdad? La comida de caridad. Entonces, esto era básicamente, para ellos, los primeros cristianos, era un compartir, ¿verdad? En Puerto Rico le decimos, curiosamente, como de forma jocosa, la fiesta del sorullo, donde cada cual trae lo suyo, ¿ok? Pues era una comida así para compartir. Entonces, ¿cuál era? Pero entonces, antes iba a hablar de los objetivos de este ágape, del ágape, pero se comenzaron a dar exageraciones, ¿verdad? Se comenzaron a dar exageraciones.
Y no solamente con los romanos, sino también Pablo le tiene que llamar la atención a los corintos, a la comunidad de Corinto. Se comenzaron a dar exageraciones que Pablo tiene que ir corrigiendo. Y vamos a ver cuál era el objetivo, ¿verdad?, del ágape. Entonces, era básicamente fomentar la unión entre los miembros de esa comunidad cristiana. Entonces, a la misma vez, restablecer, por lo menos al pie de los altares, la fraternidad destruida en la ciudad civil. Esa fraternidad, esa hermandad, ¿verdad? Ese era básicamente uno de los propósitos fundamentales. Restituir, restablecer al pie de los altares, como decir así, nosotros, Señor, al pie de tu altar queremos fomentar la fraternidad cristiana. Entonces, como ya estamos diciendo, destruida por la sociedad civil, lo cual era notable. Se veía ya desde ese momento en la historia humana, ya se veía, se sigue viendo, ¿verdad? Según la desigualdad de las condiciones que se daban en la época. Y como otras veces he dicho, y me quito los espejuelos porque ya necesito otros espejuelos y se me hace mi visión visual. Pero, como ya he dicho en otros momentos, cualquier similitud no es pura coincidencia, hermanos. ¿Ok? Cualquier similitud no es pura coincidencia. Entonces, veamos que, ¿verdad? Pablo, ya dije, tiene que ir corrigiendo. Tanto a los romanos como a los corintios. Entonces, vamos a ver cuál es el contexto amplio, o sea, lo que va sucediendo en todo este capítulo 14 a la carta de los romanos, que es básicamente la comprensión que tenemos que tener los cristianos hacia el prójimo al momento de emitir un juicio moral. ¿Ok? Y hago la aclaración. Sí, tenemos que hacer juicio moral. Eso no es criticar. Cuando decimos la verdad, decir la verdad no es criticar, no es juzgar. Un juicio moral, si se ve, si es conocido, esa persona se sabe que vive en una vida inmoral. ¿Ok? Sí, pero a la misma vez, Pablo nos enseña en esta carta a los romanos que tenemos que comprender, tenemos que saber y tener muy consciente por lo que está pasando esa persona en esos momentos o los problemas que pasó en ese determinado momento, mis queridos hermanos, ¿verdad? En ese determinado momento, los problemas que está pasando esa persona o que pasó previamente. Entonces tenemos todo eso a la hora de emitir un juicio moral, tenemos que tenerlos en cuenta. Y entonces tenemos que obrar en caridad fraterna. Y, por ejemplo, yo he llegado a donde personas que yo he tenido que decirle, mire, hermano o hermana, eso que usted está haciendo no está bien, pero yo entiendo su situación. Yo no soy quien para condenar a nadie, pero le puedo aconsejar a que vaya tratando de ir trabajando con su situación, mejorándola. Yo me pongo a su servicio primero por medio de la caridad fraterna y por medio de la oración. Y muchas veces termino, esto me pasa pues porque me pasa, muchas veces termino siendo, por así decirlo, un sostén espiritual para esa otra persona. Lo cual a mí no me incomoda, al contrario, todo lo que yo pueda ayudar, yo le voy a ayudar. ¿Sabes? Para eso somos cristianos, para eso somos hermanos en la fe, ¿verdad? Y
Y muchas veces, más que juzgar, es necesario que contribuyamos con la caridad fraterna con estos hermanos, ¿verdad? Entonces, hay que entender, pues, por las situaciones, la comprensión que debemos tener a esos hermanos, ¿verdad? Entonces, el contexto inmediato, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Son dos cosas las que están pasando antes, porque este capítulo 14 concluye con esa sesión de la que comenzamos, de la que simplemente comenzamos a leer. ¿Ves? Primero, Pablo nos pide que nos pongamos en las circunstancias de la otra persona, ¿verdad? Y esto es bien importante. Esto es bien importante, hermanos, porque ¿cómo yo voy a poder ayudar a esa otra persona si yo no sé o no he vivido por lo que está pasando? Entonces tenemos que cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, por lo menos conocer esas circunstancias, conocer cómo puedo yo ayudarla, hablando en cuanto a caridad fraterna se refiere, cómo yo puedo ayudar a esa persona, cómo yo puedo referirla a otros hermanos que la pueden ayudar, ¿verdad? Así. Y también como contexto inmediato tenemos que Pablo nos exhorta a evitar los escándalos. Y precisamente por esa situación que comenzó a darse en estas cenas o comidas de caridad, o sea, el ágape, por eso Pablo invita pues a evitar los escándalos. ¿Cuántos caemos hoy en día en escándalos, ¿verdad? Cristianos comprometidos de una u otra forma. Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta. Cuando una persona cae en una situación de escándalo, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Es más, antes de ir a donde esa persona o dejarle saber a esa persona, lo primero que tenemos que hacer es orar, entrar en oración, hermanos. ¿Por qué? Porque muy personalmente creo yo, esta es mi opinión muy personal, yo considero que no es justo que vayamos donde una persona a recriminarle sin antes por lo menos pedirle la gracia, los dones de Dios para iluminarla, para dar buen consejo, para servir de apoyo espiritual, que es bien importante hoy en día, el poder servir de apoyo espiritual, ¿verdad? Y entonces, pues, de esa forma podemos posiblemente ayudar a muchas personas a que vayan arreglando esa situación por la que están pasando en ese momento, ¿verdad? Pero lo primero es lo primero. Lo primero, hermanos, es la oración por esa persona, independientemente de quien sea. Puede ser un sacerdote, puede ser un diácono, puede ser un obispo, puede ser independientemente de quien sea, lo primero que tenemos que hacer por esas personas es orar. Cuando en mi juventud yo estuve cogiendo más malo que Caín, ¿ok? Cuando en mi juventud yo estuve corriendo más malo que Caín, lo primero que yo le decía a la persona cuando venían de mí, oraste por mí, primero. Porque yo estaba consciente, si estaba en pecado, si estaba en situaciones adversas, yo estaba consciente que lo primero que hay que hacer es la oración. Y si la persona me decía, no, porque vengo a decirte, no, hermano, ora por mí primero, y después viene y me dice con toda confianza, yo te voy a aceptar el consejo, yo quiero hacer todo lo posible por mejorar la situación, ¿ves? Y entonces, pues, lo primero que siempre le pregunto a la persona, oraste por mí, ora por mí primero, y entonces vamos a sentarnos a hablar, ¿verdad? Y estar dispuesto a escuchar a la persona, porque muchos hermanos vienen a mí me han hecho correcciones, y miren, yo tengo un hermano aquí en la parroquia a quien yo admiro muchísimo, porque más humilde no puede ser, y me ha hecho las mejores correcciones de mi vida. O sea,
y me ha hecho las mejores correcciones de mi vida. Y yo he seguido su corrección y me ha ayudado enormemente en lo espiritual. ¿Ok? Así que cuando vayamos, especialmente, notemos esto, cuando vayamos a corregir, hermanos, mucha caridad, mucha fraternidad. Como decía mi viejo que pasó a mejor vida, y espero que esté allá en el reino de Dios, en el cielo, gozando de las maravillas del Señor, que no es lo que decimos, sino cómo lo decimos. De eso depende muchas veces el que una persona cambie. Cuando hablamos con amor, con caridad fraterna, con fraternidad, hasta con devoción, ¿ok? Eso muchas veces hace cambiar a las personas de una forma que ni ellos mismos esperan, ¿ok? Porque ha pasado conmigo. Mire, yo soy ejemplo de eso, no le puedo negar, ¿sabes? Yo soy ejemplo de eso, ¿verdad? Entonces, algunas palabras, ¿verdad? Dentro del contexto lingüístico. Basileia significa reino en griego. Estábamos hablando del griego, porque recordemos que los evangelios fueron escritos en griego, con excepción el de Mateo. El de Mateo fue escrito en hebreo y parte en arameo, pero solamente se conservan los griegos, los textos en griego. Theos, Dios. Eso es fácil. Como teología, el estudio de Dios. Brosis, el acto de comer. Posis, el acto de beber. Por eso que Pablo nos dice aquí que el reino de Dios, el verdadero reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es amor, es justicia, es paz. Y miren aquí se pone la justicia y la paz, y esto es bien importante entenderlo, porque una sin la otra no funciona, punto. Y créanme, yo fui militar, yo fui agente del orden público y viví esas experiencias. Y donde no había paz, nunca ha habido justicia. Donde no hay paz, donde nunca ha habido paz, nunca ha habido justicia. Y donde no hay justicia, nunca podrá haber paz. Son inseparables. ¿Ok? Hay una expresión de San Pablo VI, dice, si quieres paz, lucha por la justicia, ¿verdad? Entonces, otro así rapidito. Chara, alegría, júbilo. Pero de ahí viene también la palabra gracia, hermanos. ¿Ok? Y de esa misma raíz viene la palabra caridad. Entonces, agios, sagrado o santo, ¿verdad? Entonces, mis queridos hermanos, miren lo que nos dice, y ya con esto quiero concluir, lo que nos dice la carta a Bernabé en su epístola sobre el reino de Dios, que el autor vivió cerca del año 135. Habla de alcanzar el reino del Señor y ser glorificado en él. O sea, que vamos a ser glorificados como lo está Cristo actualmente. Pero también parece que lo utilizan, ¿verdad? Hoy en día parecería que se utiliza el reino de Dios en sentido figurado, pero no, el reino de Dios es una realidad, ¿verdad? Y esto es bien importante, ¿verdad? Estas cenas, pues como ya dije al principio, se fueron dando irregularidades, se fueron dando abusos, y claro, ya desde Pablo empezaron a corregirse. Y cuando leemos la historia de los padres de la iglesia, hay padres de la iglesia que también tuvieron que ir corrigiendo estas situaciones según iba pasando el trayecto de la historia de la iglesia, ¿verdad? Pues bien, mis queridos hermanos, ¿qué nos queda entonces a nosotros para, para resumir
pero a la misma vez como compromiso, ¿verdad? Porque eso es importante. Cuando hablamos de la palabra de Dios, hablamos de hablar de un compromiso. Que es importante la caridad fraterna, sí, es importante el compartir lo que tenemos, pero más importante es el darle amor, el velar por la vida espiritual de la persona, tratar de contribuir mejor para que esa persona tenga una mejor vida espiritual, vida humana también. Así que todo esto es importante. Para ser parte de Dios, parte del reino de Dios, tenemos que vivir todas esas cosas en justicia, en paz, en amor y todo eso que nos pide, nos dice el texto, ¿verdad? Y para buscar contribuir en la paz y en la edificación mutua. Eso es clave ahí, la edificación mutua, ¿verdad? Pues bien, mis queridos hermanos, 1.000.000 de gracias por compartir con nosotros este tiempo. Te pedimos que lo sigas compartiendo estos videos y nos sigas dando tus comentarios, quejas, sugerencias. Todo lo aceptamos en el amor de Dios. Todo lo aceptamos en el amor de Dios. Y pues muchas gracias por estar con nosotros y te pedimos que nos sigas viendo y apoyando y ayudándonos a difundir, a compartir esta evangelización, que no es mía, no es mía, es de la iglesia, es del Señor, ¿ok? Así que, mi gente, vamos a concluir con la oración que siempre hacemos, ¿verdad? Oremos. Te pedimos humildemente a ti, Señor, que eres luz verdadera y la fuente de toda luz, que meditando fielmente tu ley, vivamos siempre en tu claridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi gente, cuídense, Dios me los bendiga a todos. Será hasta la próxima. Yes.